La falta de motivación es una de las causas por las cuales mucha gente abandona sus metas y no logra los objetivos que se propone. Y es comprensible. O sea, Miller y Rodnick, dos grandes especialistas psicólogos en motivación, te explican que la motivación es la fuerza que mueve a las personas a lograr sus metas y a conseguir sus objetivos. Por lo tanto, si no la tienes, no lo puedes conseguir. Pero en este video vamos a hablar cómo puedes conseguir esa fuerza, de dónde sacarla y cómo mantenerla. Porque contrario a lo que muchas piensan, la motivación no es un sentimiento, sino es una actitud. ¿Qué tal, motivados? Bienvenidos a este canal. Yo soy Juan Betancourt, mentor de proyectos de vida. Aquí hablamos de cómo construir tu proyecto de vida en un mundo complicado. Si te quieres enterar de cómo hacer eso, dale subscribe y like al video para que no te pierdas de nada del contenido que generamos. Hablábamos de la motivación. Te decíamos que íbamos a encontrar cómo mantener esa energía, esa fuerza que tienes por dentro y que muchas veces sientes que desaparece para construir tus metas, para construir tus sueños. Y lo vamos a hacer de la mano de un gran psiquiatra y psicólogo que se llama Viktor Frankl, austríaco, que vivió durante casi todo el siglo XX, que desarrolló toda una psicoterapia basada en una idea fundamental que nos va a ayudar a descubrir cómo mantener la motivación siempre. ¿Y qué fue lo que descubrió él? Descubrió que la motivación es la capacidad que tienen los seres humanos de dar sentido a lo que estás haciendo. ¿Okay? Que la motivación no tiene tanto que ver con cómo te sientes, sino con tu capacidad de darle sentido a lo que estás haciendo. Y ojo, este dato es importante. Viktor Frankl descubrió esto mientras estaba en Auschwitz. O sea, mientras estaba en un campo de concentración, donde obviamente podemos pensar que el nivel de motivación es cero. O sea, tus expectativas de que el futuro va a ser mejor son nulas, tus condiciones de vida son tétricas, el nivel de miedo, ansiedad y violencia que sufres son gigantes. Y en ese ambiente, ya te voy a dar más detalles de esa historia, pero en ese ambiente, Viktor Frankl descubrió que la motivación, esa fuerza de la que hablaba al principio Rodnick, es la capacidad de darle sentido, de conectar lo que estás haciendo con tu propósito. Y demostró lo contrario también, que muchos de los problemas en tus metas, muchos de los problemas con tus sueños, vienen de que los desconectas de un sentido, de un propósito. Cuando no encontramos el sentido, dejamos de estar motivados. Cuando lo que estamos haciendo nos parece absurdo, dejamos de estar motivados. Pero esto es clave porque la consecuencia directa de esto, y es algo que también argumentó Frankl, es que entonces la motivación no es solamente un estado de ánimo, no es cómo yo me siento, porque el sentido, el propósito, el por qué hacer las cosas es algo que tú intencionalmente y porque te da la gana puedes buscar y puedes encontrar. La consecuencia práctica de esto es que tú puedes decidir estar siempre motivado. Claro, hay que entender bien lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a encontrar aquí, de cómo estamos siempre motivados, cómo conectamos con el sentido, cómo mantenemos esas fuerzas que nos llevan a conseguir nuestros sueños vivas. Pero ya esto es un planteamiento, esto que decía Frankl, de que la motivación no tiene tanto que ver con un sentimiento, sino con una actitud, que tú puedes decidir estar motivado porque tú puedes encontrar cómo conectar lo que estás haciendo con tu propósito. Esto es una manera muy distinta de entender la motivación. Frankl dedicó toda su vida a demostrar esta idea. Por ejemplo, hizo un estudio muy interesante donde analiza la situación de un grupo de enfermeros y enfermeras que se quejaban de que su empleo, porque tenían que hacer muchas guardias, muchas horas de trabajo, no tenían tiempo para hacer ejercicio. Y entonces que su empleo estaba deteriorando su condición física. Entonces, un grupo de investigadores se dio cuenta que por todo lo que esos enfermeros y esas enfermeras caminan por el hospital, suben y bajan escaleras, mueven camillas, atienden pacientes, cuando los tienen que bañar, cargarlos, todo lo que hacen es un esfuerzo físico enorme. Entonces hicieron el siguiente experimento, cogieron a todos esos enfermeros y a algunos les dijeron y les explicaron esto. Mira, el número de calorías que tú quemas más o menos al día caminando por el hospital y haciendo las tareas que tienes que hacer, pues es tanto. Quemas tantas calorías, haces tanto ejercicio de cardio, haces tanto ejercicio físico. Por lo tanto, ya cumplir con tu trabajo es una manera de hacer ejercicio, es una manera de cuidar tu salud física. Y a otro grupo no le explicaron eso. Y vieron qué pasaba en un determinado plazo de tiempo. Y sorpresivamente, o no tan sorpresivamente, la gente que era consciente
la gente que logró conectar que lo que estaba haciendo ya estaba logrando un beneficio en la salud física, perdió peso, estaba de mejor humor, mejoró su rendimiento. El solo hecho de darse cuenta que lo que estaban haciendo tenía un sentido, resolvió el problema. Seguían haciendo lo mismo, pero ahora lo podían conectar con un sentido. El grupo de control, que nunca se enteró de esto que estábamos diciendo y seguía pensando que su trabajo no le permitía hacer ejercicio, no mejoró en su condición física, bajó menos de peso, etc. Así iba Frankel tratando de demostrar que estar motivado no tiene tanto que ver con un sentimiento, sino con llenar de sentido lo que vas haciendo. Y entonces la siguiente pregunta necesaria que nos tenemos que hacer es, ¿cómo conectamos con ese sentido? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito que tenemos que darle a las cosas? ¿De dónde sacamos esa fuerza que nos lleva a ir hacia adelante? Pero antes de contestar esa pregunta, quiero que veamos un video que lo puse random. Fue un video que saqué random de YouTube que ponía como motivación. Para que veamos cómo se enfoca normalmente la motivación hoy en día y cuán distinta es de este planteamiento que estamos haciendo. Vamos a ver el video y después lo analizamos. Que la gente se equivoca acerca de la motivación. Creen que es una solución permanente. Piensan que es algo que es una constante. Piensan que una vez que lo consiga, me aferraré a ella. Nada es permanente. Nada es permanente. Y muchas veces hay que aprender a actuar sin motivación. Tienes que aprender a actuar sin propósito. Tienes que aprender a realizar muchas cosas diferentes. Y eso es lo que la gente piensa. Creen que necesitan tener esta motivación para hacer ejercicio, estudiar, ser mejor. Entonces, si no la tienen, simplemente no lo hacen. Y ahí es donde fallas, termina diciendo el video. ¿Cuál es el planteamiento que está detrás de ese tipo de discurso motivacional? Que lo importante para tener motivación es la ejecución. Que tú hagas lo que tienes que hacer sin pensar, sin sentir, sin considerar. Simplemente hazlo. Cumple con las metas que te propones, cumple con los objetivos que te planteas y ya está. Aunque cueste, aunque sea exigente, pero porque sí. Y hay una frase muy clave dentro de ese video que dice, hay que aprender a actuar sin propósito. Esa mentalidad, que hoy en día está muy de moda, de hecho eso le llaman disciplina. Cuando tú eres disciplinado es que eres capaz de hacer lo que tienes que hacer, aunque no lo entiendas por qué, aunque no te sientas bien, aunque no tengas ganas, aunque no te importe. Esa mentalidad así planteada es lo que, por ejemplo, en filosofía se ha venido a llamar voluntarismo, que es la acción, la conducta vacía totalmente de emoción y de propósito. Da igual cómo te sientas, da igual el sentido que tienen las cosas, da igual los motivos por los que los haces, lo importante es hacerlo. Ejecución y ejecución y ejecución. Just do it, como diría Nike, que es un buen lema en algunos casos. Pero detrás de eso, lo que ha venido demostrando la sociedad y la experiencia es que eso acaba en frustración. Y eso acaba eventualmente en burnout. Son grandísimas las estadísticas de los profesionales que al cabo de muchos años, incluso habiendo alcanzado un cierto éxito económico, de prestigio, se quiebran. Porque ese tipo de motivación, ese tipo de estímulo que está vacío de emoción, vacío de experimentar la alegría del desarrollo, vacío de saber que tú estás adelantando tus metas más profundas, ese tipo de motivación, a la larga, te quema. A la larga, te entristece. Yo lo veo mucho en las sesiones de coaching donde continuamente me dicen esta frase que es bien dolorosa. Dice, veo mi vida, esto me dicen varios clientes de coaching de distintas formas, veo mi vida y sé que se supone que tengo que estar contento y no lo estoy. Porque he cumplido varios objetivos, pero no me siento feliz. Y ahora no tengo ganas de trabajar y ahora quiero cambiar todos mis esquemas porque estoy quemado con lo que estoy haciendo. Eso es lo que pasa cuando nuestra motivación, cuando nuestra disciplina está vacía del elemento emocional y está vacío del elemento de sentido. Porque somos seres intencionales, necesitamos, eso es lo que descubre Frankl en la mitad de Auschwitz, necesitamos un propósito para llenar de sentido para que nuestra acción tenga fuerza, para que esa energía que nos mueve hacia adelante se mantenga. Y aunque parezca redundante, esta idea es importante. Sin sentido, la vida no tiene sentido. Cuando no hay propósito, no encontramos motivación.
Y ahora, ¿cómo llenamos? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo nos salimos de ese discurso motivacional sencillamente basado en la disciplina voluntarista de haz lo que tienes que hacer, aunque no sepas por qué y aunque te apeste? ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Pues tenemos 3 maneras de hacerlo. Tenemos 3 maneras de encontrar una fuerza que nos permita conectar con el propósito y entonces sentirnos motivados, sentirnos capaces de hacer lo que queremos hacer. Y para esto voy a usar una analogía, vamos a ir poco a poco, voy a usar una analogía del barbecue. Es algo que me gusta muchísimo, parte de mi tiempo libre y parte de mi proyecto de vida es tener hobbies y uno de mis grandes hobbies es el barbecue. Y vamos a usar el ejemplo del barbecue, de unos carbones, de cuando prendes los carbones, porque además no solo el barbecue de gas, que está bien, pero es mucho más emocionante cocinar con el barbecue de carbón, ¿verdad? Con la parrilla de carbón. Vamos a usar la parrilla de carbón como ejemplo o como analogía para explicar cómo puedes encontrar ese propósito que da sentido. Entonces, la primera manera es cuando buscas el propósito de tu conducta, buscas el sentido de tu conducta en lo que vas a recibir. Eso es como cuando prendes el barbecue con el lighter fluid y entonces sale la llama, se prende súper fuerte, se ve, es bien vistoso, porque lo que vas a recibir, ¿qué vas a recibir? Dinero, fama, ¿verdad? Reconocimiento. Lo que da sentido a tu acción es lo que vas a recibir. Y es bien gratificante. También podemos motivarnos porque nos da miedo algo. Eso también es otra manera de darle sentido o conectar con el propósito. Es darme cuenta que si no hago esto, me va a pasar algo malo. El miedo, el peligro. Ese tipo de motivación se llama motivación extrínseca. Cuando yo el sentido, la fuerza para hacer las cosas, la saco de lo que voy a recibir. Porque viene de fuera. Lo que me está motivando es algo que viene de afuera. El reconocimiento de los demás, el dinero que voy a recibir, el placer que voy a obtener. Pienso, por ejemplo, cuando estás leyendo un libro, tú puedes leer y mientras estás leyendo, que cuesta leer, el hábito de lectura es algo que continuamente también la gente me dice que quiere desarrollar y entonces pues quieres leer y te preguntas ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de esta lectura? Y lo que te estás imaginando es en una conversación donde haces un comentario inteligente y todo el mundo te lo reconoce. Eso es motivación extrínseca. El sentido que tiene lo que estás haciendo viene de lo que recibes de los demás o de lo que recibes del mundo. Que como decía, es como la primera parte del barbecue. Es una motivación que es buena porque normalmente es muy intensa, porque a todo el mundo le gusta el reconocimiento, o a todo el mundo le gusta el dinero, o a todo el mundo le gusta la fama. Es muy intensa, se ve, se nota, la sientes, tiene una dimensión emocional fuerte, la motivación extrínseca, pero se va rápido, porque no dura mucho. Porque después de que te aplauden por tu comentario inteligente, pues ya está. Entonces a veces esa motivación que viene de fuera no es suficiente para tú sostener el hábito de lectura. Ese propósito que tú has encontrado para empezar a leer, pues desaparece. Por lo tanto, la motivación extrínseca, que es la más común, es la más fácil de obtener, no es suficiente para hacerlo sostenible. Hay otra manera de darle sentido a las cosas, de conectar lo que estás haciendo con tu propósito, que es más sostenible, que es cuando el valor de lo que estás haciendo lo conectas con tu crecimiento personal. Cómo tú te estás haciendo mejor con lo que estás haciendo. Ya no estás buscando el dinero, la fama o el reconocimiento, sino que te das cuenta que eso que estás haciendo te está haciendo mejor persona porque estás desarrollando unas destrezas, porque estás desarrollando una disciplina, porque estás creciendo en cultura, porque te estás conociendo mejor. Ese tipo de motivación se parece más, usando la analogía del barbecue, a las brasas, al carbón cuando ya está prendido, no tiene fuego, no se ve tanto, no es tan emocionante, pero es cuando es más estable. Porque el lighter fluid, la primera motivación extrínseca, que es como el lighter fluid que se lo echa y prende un montón de llama y echa un montón de calor, cuando se quema el lighter fluid desapareció el combustible. Cuando se quema el combustible desaparece el fuego. En cambio, los carbones cuando ya están bien encendidos no necesitan de estímulos externos para dar calor. Esa es la motivación extrínseca. Cuando tú logras conectar el propósito
Perdón, cuando logras conectar lo que estás haciendo con un propósito personal de crecimiento. Cuando tú te das cuenta que estás siendo mejor persona con lo que haces. Por ejemplo, usando la misma analogía del libro, puedes empezar a leer ya no solamente por el reconocimiento que te da hacer un comentario interesante en una conversación, sino empiezas a leer porque sabes que eso te permite entenderte mejor, porque sabes que eso te va a permitir explicarle a tus hijos algo importante, o porque con eso estás logrando resolver un problema existencial que tienes. Entonces, ya es algo de crecimiento personal, no solamente depende de lo que viene de fuera. Pero hay un tercer nivel de motivación, una tercera manera de conectar con tu propósito, de encontrar la fuerza, que es la verdadera revolución que trae Viktor Frankl. Y ya les dije antes que les iba a contar un poquito los detalles de su historia. Cuando estaba en el campo de concentración, en el peor momento, cuando ya estaba a punto de tirar la toalla y como dejarse morir y que los soldados lo matasen, empieza a pensar en su esposa. A él, cuando lo meten en el campo de concentración, estaba con su esposa y los separan y a ella la envían al campo de concentración de las mujeres, a él lo meten en el campo de concentración de hombres y no sabía si su esposa estaba viva o no, pero allí, en medio de la nieve, con todo el sufrimiento, con todo el dolor, a punto de dejarse morir, él piensa en su esposa y piensa que su esposa seguramente también está luchando por sobrevivir y cuando se acabe la guerra o salgan del campo de concentración, ella va a querer verlo de nuevo. Y esa esperanza de su esposa, él la tenía que tratar de mantener viva. O sea, él se tenía que mantener vivo para que su esposa se pudiera encontrar con él al terminar la guerra. Él no sabía si la esposa estaba viva o no, pero él estaba convencido de que por su mujer, él tenía que intentar sobrevivir. Y esa es la tercera fuente de motivación que tú puedes encontrar. Que el valor de lo que haces ya no es solamente lo que viene de afuera que te dan, no es solamente tu crecimiento personal con lo que estás haciendo, sino es cuando empiezas a empiezas a considerar que el valor de lo que haces es el impacto que eso produce en los demás. Cómo con lo que estás haciendo estás produciendo un mundo mejor, estás produciendo que mejoren las personas a tu alrededor, están produciendo que mejore la familia que tienes a tu alrededor. Y esa es la motivación que se llama motivación trascendente. Porque va más allá de ti mismo. Es cuando logras conectar y darte cuenta que todo lo que haces puede tener un impacto más grande que ti mismo. Y usando la analogía del barbecue, es como ya, ahora sí, el fuego, le pones la carne encima del barbecue y ya ese fuego no es simplemente un calor que sirve para dar calor, sino es un fuego que sirve para cocinar, para algo más que el calor mismo. Y es interesante porque una vez eso sucede, una vez uno empieza a ver cómo su acción, su trabajo, su vida está teniendo un impacto positivo en la vida de los demás, también las dificultades se empiezan a sentir de otra manera y entonces las emociones también entran y aunque me está costando y aunque es difícil, me lo disfruto. Porque me doy cuenta que esto vale algo muy grande, porque no solo vale mi crecimiento, no solo vale mi beneficio, sino vale el impacto positivo que estoy teniendo en los demás. Eso es lo que descubrió Viktor Frankl con su investigación. Y por eso publicó ese gran libro para explicar esta metodología que se los recomiendo muchísimo, que se llama El hombre en busca de sentido. Necesitamos las tres motivaciones. Necesitamos darnos cuenta y conectar con que lo que estamos haciendo nos va a dar un beneficio. Necesitamos también darnos cuenta que con eso crecemos personalmente. Pero sobre todo necesitamos pensar que lo que estamos haciendo también le está mejorando la vida a los demás. ¿Por qué crees que se dice que todos en la vida, antes de morir, deberíamos plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo? Porque la historia y la civilización nos ha mostrado que nuestra vida es mucho más que nosotros mismos. Y tenemos que pensar en trascender. Tanto el árbol como el libro, como un hijo, es lo que hace que tu vida trascienda. Y tú puedes pensar, y esto es increíble, que todas tus acciones trascienden, si tú quieres, si lo piensas. Entonces conecta, piensa. Cuando una cosa te cueste, cuando sientas que se te va esa motivación emocional, ¿cómo estás creciendo con eso, que es motivación intrínseca? ¿Y a quién puedes ayudar con lo que estás haciendo, que es motivación trascendente? Y tenlo a la vista, porque quizás sabes cosas que te inspiran. Y tenlo a la vista, tenlo en el carro, una canción que te ayude a pensar en eso, textos que tienes que leer.
Por ejemplo, muchos de los adornos de mi habitación, yo tengo en mi habitación un estante donde están los libros que más me inspiran y los veo todas las mañanas. Los cuadros que decoran mi oficina son cuadros que están puestos ahí a propósito porque me recuerdan el impacto que yo quiero tener en el mundo, me recuerdan quién yo quiero llegar a ser, me están recordando continuamente cuál es mi motivación intrínseca y cuál es mi motivación trascendente. No vivo solamente de los beneficios o de los miedos que tengo, de lo que puede generar mi conducta, sino que intento siempre conectar con mi propósito. Y recuerda, nadie vive sin propósito. Nadie. O sea, nadie está en la Tierra por un error. Eso es algo que descubre Frankl y piénsalo siempre. A mí me ha ayudado mucho ese libro porque él lo escribe en Auschwitz, el peor escenario de todos. Y él recuerda, siempre hay una razón para vivir. Lo importante es conectar con esa razón. Y recuerda que esa razón siempre tiene que ver no solo contigo, sino con los demás. Si logras hacer esa conexión, verás que puedes estar siempre motivado, porque ya no es un sentimiento, es una actitud. Es la actitud de llenar de sentido, de llenar de propósito cada una de las cosas que haces. Hasta aquí, mi gente, este video. Si te gustó y te aportó, dale like, suscríbete al canal para que sigas disfrutando de cómo construir tu proyecto de vida en un mundo complicado. Porque sobre todo lo importante es que sean felices.